Buenos días y bienvenidos a una nueva entrega de Escritores en Línea, el podcast en YouTube, en el canal de 17 Musas, en el que hablamos con diversos escritores que nos han impactado, que nos ha gustado su obra y para irlos conociendo. Hoy, en esta ocasión, tenemos a Eduardo Moreno Alarcón, que imparte clases de narrativa fantástica en la UCLM y en la UNED. Ha publicado las novelas de Entrevista con el vampiro, finalista del octavo premio de novela Encina de Plata, La fuente de la salamandra, Sonata de mujer, también finalista del premio Felipe Trigo, Apuntes del espejo, que también obtuvo el premio Jerónimo de Salazar de novela histórica, y La proeza de los insignificantes, premio de novela Encina de Plata. Asimismo, Sucesos del otro lugar reúne sus cuentos de terror y fantasía. En 2019 fue premiado en los Nagi Namen Literary Prize del Líbano, seleccionado en varias antologías. También tiene una obra teatral, Esconde la mano, y colabora en medios digitales. Su última novela ha sido Ojos de vidrio, y a mí es una novela que personalmente me ha encantado. Buenos días, Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, Sandra. Has ganado un Solo un montón de pequeño premios, ¿eh? matiz. Sí, Bueno, he dime. tenido la suerte de estar finalista en algunos certámenes que han sido los que me han ido abriendo poco a poco pues el camino, sobre todo de la publicación. El matiz que quería hacer es que la primera novela que publiqué es Entrevista con el fantasma. Ah, Ya hubiera querido yo escribir Entrevista con el vale, vampiro, se me ha ido la olla. Como pero es es una confusión que ocurre muy a menudo. sí, ¿verdad? Sí, Efectivamente, sí, Entrevista con el fantasma, que además ha sido un error tonto porque yo he leído la novela, con lo cual sí, 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 sí. ha sido Nada, ahí nada. una unión Es, de es para elementos que, que bueno, con todo el respeto a Anne Rice. la dislexia, no, no te preocupes, es dislexia, Nada. que es muy fuerte. Pues, como te venía diciendo, encantada de tenerte aquí en Escritores en Línea, y vamos a hablar de Ojos de vidrio, tu última novela publicada en 2023, ya no podemos decir en este año, en 2023, en la editorial In Limbo, que la editorial In Limbo se caracteriza por la literatura insólita, con elementos fantásticos, pero al mismo tiempo dentro de, digamos, de un ámbito de lo cotidiano. Cuéntame, ¿cómo fue escribir en Limbo? ¿Cómo surgió esa oportunidad? Pues realmente descubrir a Ana Martínez Castillo ha sido un regalo de la vida, así, Sí, porque viviendo los dos en la misma ciudad, no nos conocíamos, y yo a Ana la descubrí precisamente por eh, la primera pieza que sacaron en la colección de narrativa Ars de Moriendi. In Limbo, Ars Moriendi, Ujú. esa antología maravillosa que nosotros leímos en un club de lectura que tenemos de literatura fantástica aquí en Albacete. Sí. Y Ana se vino también a la reunión del club y ahí nos conocimos. In Limbo ya me había llamado la atención, empezamos a seguir algunos de sus libros y al tiempo, pues yo tenía una novela corta de terror que Sí. no sabía muy bien qué hacer con ella y bueno, vi que estaba abierto el plazo de recepción de manuscritos de In Sí. Limbo y dije, bueno, ¿por qué no? Pues voy a probar, ¿no? Y a todo esto estábamos empezando a organizar Ana y yo ya el que fue el Festival Inusual de El Albacete, inusual, sí, que tuve la suerte Inusual. de asistir, sí, sí, que es Y donde que la te verdad que conocí. fue una experiencia muy, muy bonita. Muy bonita. Bueno, total, que yo a Ana no le dije nada, ¿no? Bueno, esto estaba hablando de otras cosas, Ujú. pero fue ella la que me dijo que sepas, que sé que has mandado un manuscrito, dice, y está entre los que nos interesan. Pues, Ay, qué ojalá bien. y gusten. Pues ahí me dejó la miel un poquito en los labios. Y nada, y lo bonito fue que a los 2 días, exactamente a los 2 días de ese encuentro, me escribió para decirme que le había encantado la novela y que la iba a publicar. Y bueno, fue
una alegría inmensa porque, primero por el hecho de la publicación, del entusiasmo que me manifestó Ana, y luego publicar en Limbo es que para mí era un sueño, porque estaba viendo cómo iba evolucionando la editorial, la calidad de los textos. de los textos, la posibilidad no sé, pues de ir a eventos literarios, en fin, que digamos que como así ha sido, ¿no? Se Sí. me abrió un mundo y estoy contentísimo con, luego además también el lujo de que Ana apostara por Ismael Martínez Guirrum para un prólogo. Bueno, es que ha sido bueno, un libro redondo, ¿no? Un cúmulo de Así que acontecimientos que, bueno, que te ha llevado a publicar al final. mm, ¿Y de dónde surgió la chispa eh, para, para la historia de Ojos de Vidrio? ¿En qué te basaste? ¿Cómo fue, como dice Rosa Montero, el huevecito del que nació, ujú, que sí. nació la historia? Es curioso que que siempre digo que mis orígenes literarios son los cuentos de terror Sí. y que en su día escribí cuentos de terror, pero novela no me había atrevido nunca a dar el paso. Y de alguna manera sí que estaba ahí ese germen como un deseo, ¿no? Pero sin ningún tipo de prisa. Y el germen está en una noticia que escuché en la radio hace años, un Ujú. suceso terrible en un pueblo manchego, y hay una imagen que se me quedó grabada en la cabeza, que no me he podido sacar en todos estos años y que me ha perseguido, que Ajá. siempre ha estado gravitando, ¿no? Entonces, cuando realmente me planteé en serio empezar a escribir una novela de terror, eh, buscaba alguna idea y no terminaba de encontrarla, y en cambio esa imagen estaba todo el tiempo gravitando, ¿no? Revoloteando en torno a mí. Y, y finalmente dije, es que no voy a encontrar nada que me impacte, que me conmueva más. Y empecé un poquito dejándome llevar, haciendo una prueba, a ver cómo sonaba esa segunda persona, de la que luego si quieres hablamos, y, y finalmente pues la novela se fue encauzando bueno, pues a unos grados de profundidad que inicialmente no me esperaban. Y de ahí surge la historia. Sí. Porque tú hiciste un esquema previamente o No, directamente conforme te surgía, es decir, más bien brújula en lugar de mapa. sí, y a veces sin brújula ninguna. Yo en, es- yo en eso siempre recuerdo una frase que le decía Lovecraft a August Derleth en una Sí. carta. Derleth tenía dudas sobre una historia y de Lovecraft le decía, deje que la historia se cuente a sí misma. Ajá. Entonces, yo soy un poco también, en ese sentido, aventurero. Me gusta que las historias me sorprendan, que surjan las tramas ocultas, como dice José María Merino, y aunque uno tenga una idea, más o menos, pero luego se puede llegar o no. Ya sabes un poquito a dónde quieres llegar o de lo que quieres hablar Sí, directamente. casi siempre, en mi caso, con alguna imagen, ¿no? Alguna imagen, alguna escena, y hacia ahí me encamino, pero a veces la historia normalmente te suele sorprender y te lleva por otras vías. Y la elección de la segunda persona, ¿cómo Ujú, fue? Porque además, en una novela corta, la verdad es que se lleva muy bien, pero en otras ocasiones una segunda persona se hace un poquito pesada. sí. También depende del autor, pero es Ujú, un poco complicado utilizarla bien. Y en tu caso, a mí me ha sorprendido, no se hace pesada para nada y además te hace entender muchas cosas. Cuenta ujú. por qué elegiste precisamente esa segunda persona. Recuerdo que cuando le pasé el texto a Ismael Martínez Biurro, me dijo, te la has jugado. Sí. ¿Cómo se te ocurre? Ha sido, ha sido muy valiente, ¿no? Realmente mi gusto por la segunda persona viene de años atrás, cuando descubrí a José María Merino Ajá, y sus relatos escritos en segunda persona. Hay un libro maravilloso que es Historias del otro lugar, que sí. es un recopilatorio de varios libros. Y él, creo recordar que en el prólogo hablaba también de esto, ¿no? De esta faceta. Y eso ya despertó mi atención y ha hecho que a lo largo del tiempo me haya ido fijando
en los textos en segunda persona, cuentos normalmente. Sí, es que Y los luego hay una, cuentos es más factible. sí, por ejemplo, David Roas lo hace muy bien, me Sí, encanta, compartimos ese gusto, Patricia Esteban Herlés también. sí, Y sin embargo, en la novela, como bien dices, ya hay que hilar muy fino, implica tener mucho cuidado porque se puede hacer, como bien dices, pesada, ¿no? sí. Y precisamente a partir de una novela que escribió José María Merino, que fue El río del Edén, Ujú. se quedó ahí en mi cabeza como un referente, decir, es posible, ¿no? Se puede hacer, pero claro, no me voy a comparar, Requiere ni mucho menos. mucha técnica y Claro, mucho trabajo, porque aunque sea una novela corta, yo entiendo que esta novela lleva muchísimo trabajo para quedar finalmente como ha quedado. sí, sí, el trabajo de la prosa, de la calidad literaria, que es un poco Exactamente, a eso me refiero. una obsesión mía desde siempre, Ujú. pues ha hecho que todo ese interés que yo tenía por expresar la historia de segunda persona no fuera solamente desde el punto de vista narrativo, sino sobre todo psicológico, porque la segunda persona te coloca directamente en la mente de la protagonista. Entonces yo Claro, quería que todo lo que se ve, todo lo que se siente, se padece, todo lo que se percibe, la lectora lo hacía a través de los ojos de Alejandra, de la protagonista. Y eso lo conseguía muy bien la segunda persona. Y también me servía para meterme dentro de la mente de esta chica, de sus impresiones, de sus sensaciones, y de alguna forma dialogar, ¿no? A veces me han preguntado, bueno, ¿quién es esa persona que dialoga con ella? ¿No? No lo sé, podría ser ella misma, podría ser cada persona que se meta en la historia, ¿no? sí, eso es lo que suele pasar con la segunda persona, que no sabemos si está hablando consigo misma o está hablando Mm, al lector directamente. sí, Además, Alejandra es un personaje muy complejo, sí, es un personaje sí. muy completo y en la novela, además, por otra parte, las relaciones familiares y amistosas son fundamentales en la historia, Ujú. así como los... Sí, Sí, cuéntame, cuéntame, que yo quiero sí. escucharte a ti. Nada, el personaje sí, primero es un reto enorme, ¿no? Porque meterte en la piel de una mujer, en mi caso, y más una preadolescente, pues es un doble salto mortal, ¿no? Eso vaya por delante. Luego, claro, para poder reflejar esa etapa tan convulsa que es la preadolescencia, ¿no? Ese tránsito, cuando dejas de ser niña, te conviertes en adolescente, no terminas de ser adulta. Es una etapa que física y psicológicamente pues transita por muchos cambios, ¿no? Hormonalmente. Y luego, claro, también es una chica que no encaja. Es una chica inadaptada, que no encuentra su lugar en el mundo y sobre todo que forma también parte un poco del miedo o de la tensión, vive en un mundo muy opresivo. Yo Ajá. quería jugar mucho con las atmósferas y el mundo, el universo de Alejandra eh, es muy asfixiante, ¿no? Mm. Desde su propia habitación, la familia, la casa, el instituto o el pueblo, ¿no? Esa vida del pueblo cerrado sobre sí mismo, que también los pueblos tienen una parte bonita en el sentido de que conoces a todo el mundo, pero pueden resultar tremendamente asfixiantes, ¿no? Yo he jugado un poco con eso también. Sí, pero también para eso has utilizado la prosa poética, la ambientación, para crear ese mundo opresivo y aislado. Claro, está por un lado la parte, digamos, atmosférica, ambiental, que tiene que ver eso con ese pueblo que se cierra sobre sí mismo, ¿no? Ujú. Donde todo el mundo se conoce, pero que eso mismo hace que estés como un poco atrapado, ¿no? En ese entorno. Y de hecho hay una escena en la que sale a la capital, ¿no? Y es una especie como de válvula Así es. de escape.
Pero por otra parte, lo que a ella quizá determina toda su relación traumática son las vivencias familiares, ¿no? Hay unos traumas familiares que son los que dan origen un poco a los fantasmas Ajá. propios y ajenos, ¿no? Que son esenciales en la novela y que tienen que ver con eso precisamente, ¿no? Con que no es solamente una relación más o menos tensa, por ejemplo, con su padre, Ajá. o esta especie de lucha por no ser como su madre, que es una mujer más sumisa, sino porque en la familia hay una situación muy traumática que pesa y gravita todo el tiempo y a ella la marca de manera terrible. ¿Y qué te puedo preguntar ahora? Porque vamos a Haz lo ver. que quieras. Sí, ya. Es que, claro, es lo que antes de empezar te comentaba. Es muy complicado hablar de un libro sin hacer spoiler y explicarlo. ¿Cómo definirías tú, cómo harías un resumen de tu novela? Buen reto. Sí, claro. Bueno, yo siempre he dicho que es una novela corta Sí. de terror psicológico Ujú. que Pero no da mucho miedo tampoco. no, no es un tipo de terror que tiene que ver más con los traumas y con la atmósfera. Exacto, Se sirve de esos dos elementos. no hay elementos de estos de gore No, ni de no. sustos, únicamente es el terror psicológico. Porque lo digo porque si Sí, alguien nos escucha, hay mucha gente que rechaza directamente todo lo que huele a terror. sí, Entonces, claro, esta novela es algo más que una novela de terror, precisamente porque entra lo que es lo psicológico. Sigue, sigue, cuéntanos más cosas. claro. Yo te hago Es que apuntes. ese es precisamente uno de mis traumas, ¿no? Cuando Sí, tengo que elaborar una sinopsis sí. para qué digo, qué no digo, cómo contar y Sin en este contar. caso cómo sugerir, sin contar. Y en este caso más difícil todavía por el hecho justamente de que cuando pones la etiqueta terror ya parece que estás espantando a muchísima gente, ¿no? Sí. Pero claro, como bien dices, es una novela que tiene muchos más elementos. De hecho, ha habido lectoras, sobre todo, que me han ido siguiendo a lo largo de estos años y que me han dicho justamente, no me ha dado miedo. Ujú. Lo cual también me alegra porque quiere decir que están viendo otra cara, ¿no? Es una historia muy intimista, Sí, muy totalmente. costumbrista, muy rural, muy del día a día, ¿no? Pues muy de relaciones familiares y de una persona que está en una etapa, como decíamos antes, complicada y que busca su lugar en el mundo, ¿no? Y que se ve asediada por fantasmas como todos tenemos, ¿no? Esto, por ejemplo, Dostoyevsky, esos demonios, Sí, lo sí. reflejaba muy bien, ¿no? Un poquito va por ahí y luego la parte de elementos más inquietantes, pues yo creo que tienen que ver con la propia tensión y dramática Ujú. de la narrativa, ¿no? De la historia. Pues, ¿cuáles son tus futuros proyectos? Porque supongo que estarás trabajando en algo. Pues sí, sí, ahí estoy. Intento no parar. Si puedes contarnos Ahora, algo, o todavía no. sí, pues bueno, por una parte estoy trabajando en proyectos teatrales Ajá, y aquí en Albacete tengo la suerte de colaborar incluso con grupos profesionales. sí, Y por otra parte, en lo literario, eh, estoy muy contento porque después de años he vuelto a los cuentos. ajá. Estoy trabajando en un libro de cuentos, además con con el apoyo bueno, estamos haciendo una colaboración muy bonita con Ana Martínez Castillo y con David Roas Ajá. en un género que queremos impulsar, que es el agrohorror. El agrohorror. El agrohorror que nace de ofrendas, ¿no? De Sí, sí, ese relato maravilloso de Ana Martínez Castillo. sí, sí, sí. Está en mi biblioteca también. Eh, No debe faltar. no, pues debe faltar. Y al margen de eso, de tus futuros proyectos,
para una novela no está en ellos, simplemente los relatos, bueno, simplemente los relatos es todo un género en sí mismo y es maravilloso, porque además yo adoro tanto lo que hace Patricia Esteban Perles, Esteban Perles, como lo que hace David Ruas, que hace poco Sí. estuvo aquí en este podcast. Y claro, eh, ¿no pensáis que a lo mejor tanto tipo de estos cuentos insólitos, cercanos al fantástico, eh, al final van a saturar el mercado? Yo creo que no. Yo creo que el cuento es el género, lo decía Antonio Muñoz Molina, que Sí, el fantástico donde mejor se manifiesta es en el relato corto o como mucho en la novela corta. sí, por Yo el reivindico suspense que mucho también, claro, porque es donde, digamos, por un elemento que tiene que ver sobre todo con la intensidad. Ajá, Eso en una novela larga se pierde, por sí, definición, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho la novela corta, porque es un género que hay quien considera que no es un género en sí, yo considero que sí, y, y tiene la intensidad del relato, del cuento, efectivamente. y el desarrollo de tramas complejas de la novela larga. Entonces te permite ese hibridaje, si lo haces bien, te permite jugar con eso. José María Merino dice que detrás de toda novela corta hay un cuento agazapado. Pues esa Claro, idea me encanta. Yo me considero cuentista de, de- de vocación y como lector, y eso incluso en las novelas lo intento aplicar, ese concepto de intensidad sobre todo, ¿no? no, a mí las novelas cortas que está publicando Limbo, y en concreto la tuya, me parecen ideales. Ideales porque dicen mucho en pocas páginas, además, que la puedes leer en cualquier momento, que eso también es importante, pero tienen un contenido muy denso en el sentido de que te cuentan mucho, ¿vale? Que Sí, no, te no obligan a un ejercicio de síntesis. exactamente, debido a ese ejercicio de síntesis, es denso, pero hay mucho hay que explicar, que entender, eh, te mueve como lectora a utilizar las neuronas más que con otro tipo de novela. A ver si me entiendes. Que te lo dan todo hecho. Aquí el ambiente, lo que se queda sin decir, yo creo Sí, que hace mucho más y hace, pues eso, como una especie de conversación entre escritor y lector, que creo que eso es lo sí, ideal. sobre todo porque yo creo que en el ámbito fantástico sugerir Uh -huh. es mucho más importante Que que mostrar. describir, Sí, que sí. mostrar. Sí, tiene mucho más impacto, ¿no? Y, Y sí, perdona, perdona. Sigue, no, sigue. nada, eso sí, simplemente eh, que yo creo que el cuento, sobre todo el cuento de ámbito fantástico, como bien Sí, señala Roas, es que tiene que estar reinventándose continuamente. Entonces, esa es una ventaja con respecto a otros géneros, ¿no? sí. A lo mejor hay quien dice, bueno, pues que te obliga a un ejercicio creativo y de búsqueda de originalidad que hace que, bueno, pues no deje nunca de sorprender, ¿no? Porque si no se cae, envejece mal. Sí, claro. Y ahora ya que ya casi estamos en el final, tus influencias, aparte de los ya mencionados, David Roas, Patricia, Esteban Perles, José María Merino, ¿qué otras influencias? ¿Qué es y también qué es lo que más te gusta leer a ti personalmente? Pues yo soy bastante inquieto como lector desde que era jovencillo y siempre, digamos, he hecho una especie de oscilación entre lo realista y lo fantástico, ¿no? Entonces tengo influjos fantásticos que me encantan y me han marcado y me siguen marcando, por supuesto Lovecraft y Edgar Allan Poe, ¿cómo no? Claro, Pero me gusta mucho William Hodgson, por ejemplo, sí, Robert Howard, Clark Aston Smith, Algernon Blackwood, Arthur Machen, por ejemplo Alfonso Sastre. sí. A mí Las noches lúgubres es un libro que me maravilla, me Ese no lo encantó. conocía. A los otros sí, pero Pues ese es libro un libro
que ha quedado ahí un poco en el olvido Ajá. relativo y a mí me marcó y bueno, es una maravilla que se recomiendo. Hay muchísimas influencias, ¿no? Y ahora, por ejemplo, a través de Limbo o de Olas, su Sí. colección Las Puertas de lo Posible, estoy descubriendo una cantidad de autores y autoras impresionante y con una calidad maravillosa. Entonces, eh, eso, digamos, en el plano más fantástico. En el plano realista me marcó Miguel Delibes, Ajá. me marcó Juan Carlos Onetti. Ujú. Pues no tiene nada que ver con lo fantástico, pero esa narrativa de alguna manera luego a la hora de escribir pues todo tiene su influencia, ¿no? Y recientemente Gonzalo Hidalgo Bayal, que es un escritor extremeño ¿Cómo has dicho? maravilloso. Gonzalo Hidalgo Bayal Es que no es me un acuerdo escritor, por eso. es una persona muy discreta, Ajá. pero que está muy reconocido a nivel crítico y la gente que se acerca a su obra normalmente suele quedar atrapada. Yo he tenido la suerte de conocerlo en persona y bueno, es un encanto y un auténtico maestro. Y bueno, por supuesto José María Merino, claro. Claro. José María Merino, lo conocerías el año... No, el año pasado no fuiste al Golem Fest. José María Merino tuve la fortuna de conocerlo en el año 2017, que vino aquí a Albacete y el director de la biblioteca me hizo el regalo de, de permitirme presentarlo. Sí, eso es un regalo. Cuando te presentas a algún Entonces eso autor fue al que admiras, un lujo, ¿no? es un lujo, es un lujo. Es casi lo que me pasa a mí con estos Sí, podcasts sí, de sí, poder sí. hablar con vosotros, entrevistaros, haceros preguntas, comentar. Me parece maravilloso. Y es un lujo, es un lujo. Aunque no seas tan conocido como José María Merino, pero a mí me ha encantado tu libro, con lo cual para mí es un lujo total. Pues Muchas yo gracias, Ana. esperaré próximamente tener noticias tuyas de nuevas publicaciones para seguir leyéndote, porque ya te digo que es una historia que me ha encantado, que hasta he aceptado la segunda persona, que ya te digo que en novelas largas me cuesta mucho, en relatos sí que es verdad que es muy llevadero, pero en esta novela corta, entre relato y novela larga, pues la verdad es que ha quedado perfecto para demostrar la psicología del personaje principal, que por otra parte es mi tocaya, que desde luego cuando leí que se llamaba Alejandra, digo, Sí, sí. por Dios, por Dios, por Dios. Y nada, pues muchísimas gracias porque hemos llegado ya al final. Espero volver a coincidir contigo, volver a leerte y ya sabes Igualmente. Por dónde cierto, estoy. Sandra, que no se me olvide, el día 2 de marzo ya Sí, tenemos una cita con la segunda edición de Inusual, el 2 de del Festival marzo, pues Inusual, 2 de marzo. a ver si me puedo acercar. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Sí, sí. A ver si Invitar me a todo puedo el mundo acercar que quiera por acercarse. la agenda que yo pueda tener en esas fechas, Ujú. pero desde luego que me encantaría volver porque lo pasé muy bien. Además, el nivelazo de los participantes fue increíble y bueno, la organización una maravilla. O sea, es uno de los festivales que espero poder seguir asistiendo y Pues ojalá nos podamos si la reencontrar. agenda me lo permite. Pero como normalmente supongo que lo hacéis entre a finales de semana y demás, en fin de Es semana. un sábado, lo vamos a hacer un sábado. Vale, Sí, genial. una jornada como la edición pasada. Sí, sí, Estaremos todo el edición mañana y tarde. sí, sí. Pues Una jornada. posiblemente me escaparé el sábado para estar allí con vosotros, porque desde luego ya te digo que lo disfruté mucho y espero volver a encontraros allí, además con ese nivel, no tanto de escritores como de las conferencias también, y lo divertido que fue en algunos de los momentos, que bueno, que es una experiencia muy bonita, muy bonita. Ya me gustaría a mí hacer una cosita así en Alicante. Pues, En ello, pues ojalá y salga adelante. a ver si es verdad. Pues nada, muchísimas gracias.
lo dicho, esperando para cualquier cosa, ya sabes dónde me tienes y dónde tienes a 17 musas. Y Muchas gracias. a ver si nos volvemos a encontrar leyendo un nuevo libro tuyo. Gracias. Pues muchas gracias.